Prepárate para el mercado bajista, por Peter Mallouk. Una regla simple dicta mi compra. Ser miedoso cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros son miedosos. Y realmente, ahora, el miedo está extendido. Warren Buffett, en octubre del 2008, explicando por qué estaba comprando acciones cuando el mercado se estrelló. En el ojo de la tormenta. El 29 de septiembre del 2008, el promedio del Dow Jones cayó a 777 puntos. Fue la mayor caída en un día en toda la historia, destruyendo 1.2 trillones en riqueza. Ese mismo día, el índice 5009, un barómetro del miedo para los inversores, alcanzó su nivel más alto en la historia. Para el 5 de marzo del 2009, el mercado había caído más del 50%, desatando la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Esta fue la tormenta perfecta. Los bancos se derrumbaron. Los fondos de alto vuelo explotaron y se estrellaron al suelo. Algunos de los inversionistas más renombrados de Wall Street vieron su reputación destrozada. Sin embargo, recuerdo ese momento tumultuoso como uno de los momentos más destacados de mi carrera. Un momento en que mi empresa de gestión de la riqueza, Creative Planning, guió a sus clientes a la seguridad, posicionándolos para que no solo sobrevivieran al accidente, sino que también se beneficiaran enormemente del rebote que siguió. Tony me ha pedido que comparta esta historia con usted porque encarna una lección central de este libro. Los mercados bajistas son los mejores tiempos o los peores de los tiempos, dependiendo de sus decisiones. Si tomas decisiones equivocadas, como la mayoría de la gente hizo en 2008 y 2009, puede ser financieramente catastrófico, poniéndote años atrás o incluso décadas. Pero si tomas las decisiones correctas, como lo hicieron mi empresa y sus clientes, entonces no tienes nada que temer. Incluso aprenderás a dar la bienvenida a los mercados bajistas. ¿Cómo nuestro barco sobrevivirá a la tormenta mientras que muchos otros se hunden en el fondo del mar? Primero que todo, estamos en un barco mejor. Mucho antes de que ocurriera el mercado bajista, nos preparamos para él, en el conocimiento de que los cielos azules nunca duran, que los huracanes son inevitables. Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará un mercado bajista, cuánto va a ser o cuánto tiempo durará. Pero como usted aprendió en el capítulo 2, han ocurrido, en promedio, cada 3 años en los últimos 115 años. No es una razón para esconderse en el terror. Es una razón para asegurar que su embarcación esté segura y en condiciones de navegar, independientemente de las condiciones. Como discutiremos en detalle en este capítulo, hay dos maneras principales de prepararse para la turbulencia del mercado. Primero, tú necesitas colocar correctamente tus activos, la proporción de su cartera que se invierte en diferentes tipos de activos, incluyendo acciones, bonos, bienes raíces e inversiones alternativas. En segundo lugar, es necesario posicionarse de manera conservadora, con algunos ingresos reservados para un día muy intenso, por lo que no se verá obligado a vender mientras las existencias están abajo. Es el equivalente financiero de asegurarse de que está equipado con arneses de seguridad, chalecos salvavidas y alimentos suficientes antes de salir al mar. Como yo lo veo, el 90% de sobrevivir un mercado bajista se reduce a la preparación. ¿Cuál es el otro 10%? Es todo sobre
cómo reacciona emocionalmente en medio de la tormenta. Mucha gente cree que tendrán hielo en sus venas, pero como usted puede haber experimentado, es psicológicamente intenso cuando el mercado se está derritiendo y el pánico está en el aire. Esa es una razón por la cual tener un asesor financiero endurecido por la batalla puede ser útil. Proporciona un lastre emocional, ayudando a mantener la calma para que no vacile en el peor momento y quiera saltar por la borda. Una de las ventajas que nuestros clientes tenían es que nos habíamos esforzado mucho para educarlos de antemano. Por eso, ellos no estarían en shock cuando ocurra un accidente. Ellos entendieron por qué eran dueños de lo que ellos poseían y sabían cómo estas inversiones podrían terminar en un mercado bajista. Es como ser advertido por su médico de que un medicamento puede hacerle marear y sentir náuseas. Usted se pone nervioso cuando este riesgo se convierte en una realidad, pero usted le hará frente mucho mejor que si fuera una total sorpresa. Aún así, algunos clientes necesitaban mucha tranquilidad. ¿No deberíamos salir del mercado ahora e ir por efectivo?, preguntaban. ¿Esto no es diferente? Esto me recordó la famosa frase de Sir John Templeton. Las 4 palabras más costosas en invertir son: esta vez es diferente. En medio de una crisis del mercado, la gente siempre piensa en esta ocasión es diferente. Maltratados por todas las malas noticias en los medios de comunicación cada día, empiezan a preguntarse si el mercado se recuperará alguna vez o si algo profundamente roto podría ser reparado. Me mantuve recordándole a mis clientes que cada mercado bajista en la historia de Estados Unidos eventualmente termina en un mercado alcista, sin importar cuán sombría se vea la noticia en ese momento. Basta pensar en las muchas calamidades y grietas del siglo XX. La gripe del 1918, que mató a 50 millones de personas en todo el mundo. El choque de Wall Street en 1929, seguido de la Gran Depresión. 2 guerras mundiales. Muchos otros conflictos sangrientos, desde Vietnam hasta el Golfo. El escándalo del Watergate, que provocó la designación del presidente Nixon, además de innumerables recesiones económicas y pánicos del mercado. Entonces, ¿cómo fue el mercado de valores en ese siglo lleno de caos? El promedio del Dow Jones se elevó inexorablemente de 66 a 11.497. Aquí está lo que debes recordar, basado en más de un siglo de historia. La perspectiva a corto plazo puede parecer nefasta, pero el mercado de valores siempre rebota. ¿Por qué apostaría usted contra este patrón a largo plazo de resiliencia y recuperación? Esta perspectiva histórica me da una paz inquebrantable en mi mente, y espero que le ayude a mantener sus ojos en el premio, independientemente de las correcciones y las acciones que encontremos en los próximos años y en las próximas décadas. Los mejores inversores saben que la oscuridad nunca dura. Por ejemplo, Templeton hizo su primera fortuna al invertir en acciones de los Estados Unidos durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Él expresó que le gustaba invertir en el punto de máximo del pesimismo, cuando las gangas estaban en todas partes. Asimismo, Warren Buffett invirtió agresivamente en 1974, cuando los mercados fueron golpeados por el embargo de petróleo árabe y Watergate. Mientras que otros estaban llenos de desesperación, él era exuberantemente valiente,
diciéndole a Forbes: ahora es el momento de invertir y hacerse rico. Psicológicamente, no es fácil comprar cuando el pesimismo es desenfrenado, pero las recompensas a menudo vienen espectacularmente rápidas. El S&P 500 tocó fondo en octubre de 1974 y luego saltó 38% en los próximos 12 meses. En agosto de 1982, con la inflación fuera de control y las tasas de interés en casi el 20%, el S&P 500 tocó fondo de nuevo y luego aumentó 59% en los próximos 12 meses. ¿Te imaginas cómo se sintieron los inversionistas si había pánico y se habían vendido todo durante esos mercados negros? No solo cometieron el error desastroso de bloquear sus ganancias, sino que perdieron esas ganancias masivas a medida que el mercado revivía. Ese es el precio del miedo. Cuando el mercado bajista volvió a caer en el 2008, estaba decidido a aprovechar esta oportunidad. No tenía ni idea de cuándo el mercado se recuperaría, pero estaba seguro de que se recuperaría. En el apogeo de la crisis escribí a nuestros clientes: simplemente no hay precedentes, nunca en la historia, de que el mercado se mantenga en un nivel de valoración tan bajo. Solo hay dos resultados potenciales: el final de América tal como lo conocemos o una recuperación. Cada vez que los inversionistas apuestan por el primero, han perdido. A lo largo del accidente, continuamos invirtiendo fuertemente en el mercado de valores en nombre de nuestros clientes. Tomamos beneficios de las clases de activos fuertes, como los bonos, e invertimos los ingresos en clases de baja debilidad, como las acciones de los Estados Unidos de pequeña capitalización y de gran capitalización, las acciones internacionales y los mercados emergentes. En lugar de apostar por compañías individuales, compramos fondos de índices que nos dieron diversificación instantánea a bajo costo a través de estos mercados masivamente infravalorados. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, después de tocar fondo en marzo del 2009, el S&P 500 subió un 69.5% en solo 12 meses. En 5 años, el índice subió un 178%, reivindicando nuestra creencia de que los mercados de valores son el regalo final para inversionistas oportunistas con una perspectiva de largo plazo. Mientras escribo esto, el mercado ha subido 266% desde la baja del 2009. Como se puede imaginar, nuestros clientes estaban extasiados. Estoy orgulloso de decir que nuestros clientes se mantuvieron firmes durante el accidente y casi ningún barco abandonado. Como resultado, se beneficiaron generosamente de la recuperación. Solo 2 clientes que se salieron se destacan en mi memoria. Uno de los 2 que abandonaron nuestra estrategia fue un nuevo cliente que había venido a nosotros poco antes de la crisis con una cartera llena de bienes raíces. Le ayudamos a diversificar, lo que le salvó una fortuna cuando el mercado inmobiliario se estrelló. Pero no podía contrarrestar la volatilidad del mercado de valores. Él entró en pánico y puso todo su dinero en efectivo. Lo llamé un año más tarde para ver cómo estaba haciendo. Para entonces, el mercado se había recuperado dramáticamente, pero él todavía estaba esperando. Estaba demasiado nervioso para invertir. Por lo que sé, todavía está esperando y ha perdido todo el mercado alcista de los últimos 7 años. Como Tony mencionó, usted paga un precio alto por la certeza. El otro cliente que dejó la Creative Planning durante ese tiempo fue abrumado por la avalancha de noticias en los medios.
habría oído a un experto alegando que el mercado caería un 90%, o el dólar se derrumbaría, o que Estados Unidos declararía la bancarrota, y estas advertencias lo aterrorizaban. Para empeorar las cosas, su hija alimentó estos miedos. Trabajó en Goldman Sachs, donde no había escasez de brillantes colegas. Pero un colega la convenció de que el sistema financiero se derrumbaría y que el oro era el único refugio seguro. Su padre la escuchó, sacó su inversión y perdió una fortuna en oro. Cuando hablé con él meses más tarde, las acciones se encaminaban hacia el cielo, pero temía que ya era demasiado tarde para volver a entrar. Estaba sumamente desanimado. Me entristece decir esto, pero estos dos antiguos clientes han sufrido financiamiento permanente debido a las decisiones precipitadas que tomaron durante el mercado bajista. La razón, sus emociones le ganaron. En el próximo capítulo, veremos cómo evitar algunos de los errores psicológicos más comunes que acechan a los inversionistas. Pero primero vamos a enfocarnos en un tema igualmente crítico: cómo prepararse para el próximo mercado bajista mediante la construcción de una cartera diversificada que reduzca sus riesgos y mejore sus ganancias. Esto los ayudará a generar el aumento de la riqueza en cualquier ambiente y le permitirán dormir profundamente por la noche.